La Nintendo Switch será la protagonista de tus fiestas en casa con estos juegos que te voy a recomendar. Es habitual que a veces tengas invitados a casa, ¿no? Llegan tus primos, llegan tus amigos, vas a un cumpleaños, da igual. Aquí tienes un montón de juegos para jugar de manera local, varias personas, no solo dos, sino 4, 5, 8 o 100 personas simultáneas. Yo siempre que llevo mi Nintendo Switch a un cumpleaños, a una fiesta o bien en fin de año, sé qué juegos traer. Y ojo, porque tampoco vais a estar todo el rato jugando a la Nintendo Switch, pero os servirá quizás para romper un poco el hielo. Antes de empezar a comentarte esos 10 juegos recomendadísimos, dale un fuerte like y por supuesto debes estar suscrito a este canal si te gusta Nintendo Switch. Obviamente, ¿vale? Y en mi página web vais a tener una lista de los mejores juegos, tanto el top 10 como juegos de mundo abierto, de 2 jugadores, etc. Todo ahí bien ordenadito para que los tengáis a mano. Así que visita mi página web, que la estoy ampliando cada día. Número 1, el juego por estrella, y para mí mi favorito, y está en el top 1, tal cual. Empezamos el vídeo con el mejor de todos, que para mí es el Everybody Want to Switch. Siempre he llevado algún juego a unas fiestas, pero chicos, este se lleva ya el protagonismo de todas. Todo el mundo que lo juega cuando lo llevo a un cumpleaños me dice: Ray, ¿cuál es el nombre de este juego? Me lo quiero comprar, pásame el link, pásame una foto. Y es que es muy divertido para romper el hielo. Este juego pueden jugar hasta 100 personas simultáneamente de forma física y no hay que tener Joy-Cons, ¿vale? Simplemente con tener el móvil ya puedes acceder y a entrar en partida. Así que para mí este es perfecto, porque no hay que invertir más dinero. Cada vez dices: caray, Ray, me voy a comprar un par de Joy-Cons más, porque claro, si viene gente a mi casa querrá jugar también y queremos ser 4 simultáneos. Oye, aquí da igual, con tu Joy-Con ya es suficiente. El resto, todo el mundo con el móvil. Son juegos divertidos, dinámicos, algunos de movimiento, otros más de estar sentados y jugar. Así que también puedes configurarlo para que únicamente salgan juegos que se adapten un poco al lugar donde estáis. Así que este, para mí, número 1. Imprescindible para todas las fiestas. Espera, amigo, porque si quieres ahorrar dinero en tus juegos favoritos de Nintendo Switch u otras plataformas, visita ahora el link abajo en la descripción, la página de Eneba, donde conseguirás un montón de descuentos en tus juegos favoritos, tanto de PS4, Xbox, PS5, Nintendo Switch. Por ejemplo, en juegos físicos que la gente vende por aquí, vas a encontrar gangas como por ejemplo el Mario vs Donkey Kong por 29 euros, o quizás el Breath of the Wild, que es un juegazo de los mejores de la Switch, a 25 euros físico en tu casa, ya, en Eneba. Además, también en Eneba ahora tienes pues aquí una lista de juegos perfectos para regalar. Por ejemplo, Animal Crossing, ¿vale? Digital, descuentazo, 52 euros. El iShop te cuesta casi 10 euros más. Y además ahora con esta lista de juegos digitales tienes un cashback. Lo que pagues, el 5% en este caso, se le devuelve. Y si tienes otras plataformas, por ejemplo un PC, también puedes comprar juegos pues para esa plataforma, ¿no? Tanto de PC, Xbox, PS5, lo que quieras, ¿vale? Visita esto porque también encontrarás tarjetas de prepago, tanto de Amazon, iTunes, Netflix, como también de Nintendo Switch, para añadir saldo más barato. Y también, por supuesto, suscripción online. Yo lo hago de aquí siempre, así que nada, sé inteligente, como el compa Ray Bacon. Visita ahora la página de Eneba y empieza ¿a qué? A ahorrar dinero, amigo. Vamos ahora con el número 2, que incluye 2 juegos dentro de él, ¿vale? El Super Mario Party y el Mario Party Superstars. Son 2 juegos distintos, ¿vale? Son Mario Parties, que ya los conocéis, es un tablero donde cada casilla, pues, y cada turno van pasando cosas. Vas haciendo algunos minijuegos con los 4 jugadores. Máximo 4 aquí, ¿vale? Atentos. Entonces, está bien en parte porque tampoco requiere ser un experto en videojuegos, que a veces viene gente casual en tu casa y no lo puedes a jugar a un Smash Bros, que a lo mejor si no has jugado nunca, pues va a perder, ¿vale? No requieres aprendizaje de antes para poder jugar. Simplemente cualquier persona puede acceder, nueva, en videojuegos o lo que sea. Entonces, la diferencia entre una y otra: el Super Mario Party hace uso de los Joy-Cons, la tecnología del sensor de movimiento. Entonces, únicamente se puede jugar con Joy-Cons, un Joy-Con cada uno. Tu Switch incluye 2, así que tienes 2 mandos. Haría falta comprar un par más de Joy-Cons, ¿de acuerdo? Esa es la inversión. Pero el Mario Party Superstars se juega únicamente con mando y un mando físico. Tu Joy-Cons será un mando al juntarse, ¿vale? Entonces hay que comprar 3 mandos más. Esa es la pega. Yo creo que quizás si quieres invitar a gente a tu casa, es mejor el de los Joy-Cons, ¿no? El Super Mario Party. A mí personalmente me gustaba el otro, ¿vale? Pero hay que invertir más en mandos. Y quizás es más gracioso jugar con los Joy-Cons, con los movimientos y tal, ¿verdad? Así que oye, ahí está el segundo juego recomendadísimo.
Vamos allá con el tercero, un juego similar y alternativo quizás a lo que es Super Mario Party, que es el Rabbids Party of Legends. Sigue un poco la dinámica de lo que es un Mario Party, ¿vale? Pero con el humor de los Rabbids, que es muy gracioso, y con otro tipo de minijuegos bastante interesantes. Sigue una historia, lo que es el trasfondo de todos esos minijuegos, y lo puedes jugar hasta 4 jugadores, y haces uso de la tecnología de los Joy-Cons también. Así que, oye, este juego también está muy bien para compartir en grupo. Pero claro, hay que jugar un buen rato. Es un juego que está basado en la cultura china, y salió antes que en España, en China. Y no fue hasta tiempo después, no sé si un año, que al final lo sacaron para España también, y Europa y alrededor del mundo. Vamos ahora con otro juego que considero que también es muy interesante y depende un poco los gustos de la gente que venga a tu casa, ¿vale? Este es el Just Dance, y es perfecto un poco, pues, para quemar un poco de calorías, ¿no? A lo mejor venís de Navidades y habéis comido un poco de turrón, pues oye, un poco de movimiento no viene mal. Para mí, el juego estrella de los fin de año. Todos los fin de año juego al Just Dance. Es un juego de bailar. Entonces, si tienes la última versión del Just Dance, tendrás canciones más actualizadas, más actuales, ¿vale? Cada año se renueva. Yo aconsejo, si te compras un Just Dance, comprar el último y ya está. Además, hoy hay una suscripción dentro del juego que puedes obtener todas las canciones viejas de todos los juegos. Es un juego que también, de alguna manera, ayuda un poco a quemar grasa para este verano, ¿no? Para la operación bikini que muchos queréis hacer. Pero bueno, si lo vuestro es no mover demasiado el culo, de estar en el sofá, oye, el siguiente juego te va a interesar, porque en el número 5 tenemos el Jackbox Party. Y este te viene en forma de pack, con un montón de minijuegos. Y en este caso, al igual que el Lady One to Switch, no hace falta tener otros Joy-Cons. Los jugadores simplemente van a utilizar sus teléfonos o tabletas para jugar. Y podrás jugar, atención, hasta 10 jugadores. Sí que es cierto que el Jackbox Party Pack 8 solo está en inglés, pero bueno, es un juego bastante conocido en este caso, solamente os suene. Y ahora lo tenéis también para Nintendo Switch, para llenar esa biblioteca de jugar con amigos. Yo tengo un apartado en mi consola, ¿vale? Que puedes hacer grupos, pues si no sabíais, carpetas. No tengo todos los juegos para jugar con amigos juntitos, para cuando venga gente y diga, a ver, ¿cuál queréis? ¿Este, el otro o este? Y este juego, el Jackbox Party, es un juego accesible para todo el mundo, para gente casual, que está bien. Gente que nunca juega a juegos, pues oye, puede acceder rápidamente a poder estar al mismo nivel que tú. Y ahora vamos en el juego número 6, que es el Mario Kart 8 Deluxe. En este caso es un juego súper divertido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si tú eres muy bueno jugando Mario Kart 8 Deluxe e invitas a tus colegas, primos, hermanos, padres, novia, quien sea, y esa persona no es tan buena, va a ser difícil que te gane, ¿vale? Porque es un juego que requiere práctica para ser bueno, ¿verdad? Sin embargo, si todos estáis un poco al mismo nivel, eres un poco casual, pues es perfecto, para que quizás un día quedas primero, otro día quedas último, y así tiene más gracia y os pasaréis mejor. Al igual pasa con Smash Bros, ¿verdad? Que si eres bueno, pues no juegues con gente casual. Lo vas a humillar, no vas a disfrutar del juego, y tampoco tú. Así que Mario Kart 8 Deluxe es perfecto para gente más casual, que también puedes jugarlo tú solo, ¿eh? Hablamos un poco de invitar gente a tu casa para jugar a ciertos juegos. Esto yo, por ejemplo, yo no lo saco nunca. Tampoco soy bueno, tampoco soy el mejor del mundo jugando Mario Kart, pero oye, sí que estoy por encima de mis amigos, la gente que invito a casa. Entonces, es difícil que me ganen, pero porque es normal. Pero aquí va otro juego que sí creo yo que es muy casual, o creo no, es casual de narices y es perfecto también para cuando venga gente a tu casa. Y ahí va, el número 7. El 51 juegos reunidos, ¿no? El 51 Worldwide Games, algo así. Este juego ya no lo saco demasiado cuando viene gente de mi casa, simplemente porque a veces hay pocos juegos. Depende de cuántos jugadores seáis, hay pocos juegos para escoger. Entonces a mí me rayaba esto un poco. Según qué juego, te limita a 2 personas, a 4 o a más, ¿no? Pero de momento es un juego que quizás yo antes compraría lo que te he dicho yo, ¿no? El Everybody One to Switch. Y este, por si quieres ampliar un poco la biblioteca, que tampoco es muy caro el juego, entonces es fácil meterlo ahí para tener más juego. Ahora sí, quizás lo vas a sacar para jugar con tus colegas, vas a jugar a 2 minijuegos y ya está, lo vas a cerrar. Tanto de 51 juegos y al final solamente juegas 2. Ahí está un poco la crítica, pero que es cierto. Así que yo aunque esté aquí en el top, tampoco lo recomiendo del todo, ¿vale? Es un top que tampoco sigue un orden, más o menos un poquito, pero no quiere decir que si están aquí en el top 7, el que viene después va a ser peor, porque creo que es mejor. Y ahí está el Nintendo Switch Sports. Es un juego que salió a medio gas porque también salió con poco contenido de lo que sería el definitivo. Sacaron después algún parche con un juego más, el golf, y luego otro más que no sé qué tenía. Bueno,
Total, estaba incompleto y tampoco tenía esa gracia que tenía el Wii Sports de su momento. Ellos pensaban, los de Nintendo, que sacando este juego del Switch Sports sería la leche, la repanocha y el triunfo brutal en comparación con el Wii Sports. Pero parece ser que no. Y es que una cosa era el Wii Sports, que te venía gratis con la consola, y ahora el Switch Sports, que te cobraban pues cierto dinero. Y la experiencia de juego del uso del Joy-Con versus el uso del Wii Mode no es lo mismo. Y por eso queda un poco a medio gas. Así que oye, está bien para hacer un par de partidas, probar todos los deportes con tus colegas y luego ya lo cierras. Y ya te digo yo que nunca más lo vas a volver a jugar. Vas a jugar una vez con tus colegas y punto. Nadie te va a pedir otro día de jugar. Así que yo considero que son los juegos que quizás inviertes y juegas poco. Pero oye, es un juego que está bien para compartir con amigos en tu casa, ¿vale? Vamos con el siguiente. Ahí viene un juego que hace tiempo que no juego y que quizás el próximo día que juego con colegas lo saque, que es el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de 2020, ¿vale? Es un juego de minijuegos, ¿vale? De enfrentamiento entre todos los personajes de Mario y de Sonic. Y hay minijuegos de todo tipo y hacen uso de los Joy-Cons, es decir, requerirá que compres un par de Joy-Cons más si queréis jugar 4 jugadores. Un Joy-Con por persona es suficiente y hay que hacer algunos gestos para los minijuegos, ¿vale? Hace uso de la tecnología de los Joy-Cons. ¿Está bien? Sí, pero tampoco es el juego top de Switch para jugar en familia. Porque vamos a ver, yo personalmente te recomiendo más el siguiente que te diré ahora, el número 10, que es el WarioWare Move It. Está muy bien, está lleno de minijuegos, pero tantísimos minijuegos que son súper rápidos, ¿vale? Cada minijuego te durará a lo mejor 5 segundos, 10 segundos o 20 como mucho. Y da ese dinamismo de ir cambiando constantemente, ¿vale? Ahora que os va tanto el TikTok y esa dopamina que necesitáis todos de consumir rápido y cambiar de juego ya, pues este juego os ofrece. ¿Qué problema hay? Que no da tiempo de aprender cómo funciona ese minijuego. A veces dices, caray, no me lo ha explicado bien, ¿cómo se hace esto? He de tirar ahora, subir el brazo, bajarlo, y te cuesta un poquito entender, si no has jugado un par de veces al menos, cómo funciona ese minijuego. A la que juegas un par de veces, ya creo que ya todo va más fluido y terminas entendiendo mucho más cada uno de los juegos que aparecen de forma rapidísima, ¿vale? También tenemos el WarioWare Get It Together, pero sigue una historia. Este juego está pensado para jugar quizás 2 personas, yo lo pondría en el top juegos de 2 jugadores, pero yo sí de jugar con mis colegas, que vienen de forma puntual, el WarioWare Move It. Y ahora otro, también interesante, y que es divertido también de jugar 4 jugadores, y es el Super Mario 3D World. No digo Bowser Full, sino 3D World, el base. Porque ahí sí podéis jugar 4 jugadores simultáneamente de manera local. Y si ya te has pasado el juego, pues ir escogiendo un nivel u otro. Y este creo que va a ser el siguiente juego que meta cuando vengan mis amigos. Sí que es cierto que también el Mario Wonder se pueden jugar 4 jugadores local. Así que bueno, ahí te dejo un poco a que tú escojas uno u otro. Así que tú verás. Y ahora dime tú, ¿tienes algún juego en mente o que tú utilices cuando viene gente a tu casa y que sea de forma casual, ¿vale? Y hasta 4 jugadores, por ejemplo, o más. ¿Recomiendas alguno para añadir en este top? Déjamelo abajo en los comentarios y así ayudaremos a la gente que esté buscando algunos juegos. Pero para mí, personalmente, el mejor de todos es el Everybody Wants to Switch. Es un juego que únicamente jugarás con gente en tu casa, ¿eh? No puedes jugar tú solo. O sea, sí puedes, pero la gracia está en jugarlo cuando viene mucha gente. Con menos de 4 ya no es tan divertido, ¿vale? Así que, amigo, espero que este top te haya gustado. Fuerte like si ha sido así. Suscríbete al canal de RayBacon si te gusta Nintendo Switch, que sé que te gusta. Así que estás obligado a suscribirte, ¿vale? Obligadísimo. No olvides seguirme en mi canal de Telegram, donde verás las mejores ofertas de Nintendo Switch, ¿ok? Te pierdas las ofertas. Hay gangas brutales. Así que Telegram de RayBacon, abajo en la descripción. En mi página web, raybacon.net, .es, .info, lo que quieras. Menos .com. Ahora, yo te aconsejo que si vas a jugar 2 personas a la Switch, tu pareja, un amigo, un hermano, tu padre, tu hermana, quien sea, pues aquí tienes el vídeo de los mejores juegos de 2 jugadores de manera local. Ahí está. Aquí debajo. Clícale. Y aquí arriba mi canal. Aquí estamos, ¿no? Vamos. Let's go.